Cuando encuentren esta carta, yo ya estaré donde debí estar hace 40 años. Esas fueron las únicas palabras que dejé sobre la mesa de la cocina aquella madrugada de marzo. Ninguna explicación, ninguna despedida elaborada. Solo esa frase y el sonido de mis pasos alejándose para siempre de esa casa que durante décadas llamé hogar, pero que nunca realmente fue mío. Me llamo Teresa Maldonado y tengo 70 años recién cumplidos. Sé que muchas personas pensarán que a esta edad una ya debería estar tranquila, disfrutando de los nietos, tejiendo en la mecedora o viendo las novelas de la tarde. Pero yo nunca fui como esperaban que fuera. Y esa madrugada del 15 de marzo del 2023, finalmente decidí dejar de fingir que lo era. Lo que voy a contarles no es una historia de venganza, ni de traición amorosa, ni de descubrimientos escandalosos. Es algo mucho más silencioso, y quizás por eso mismo, más doloroso. Es la historia de cómo una mujer puede pasarse toda una vida siendo invisible en su propia casa. Cómo puede dedicar cada minuto de su existencia a los demás hasta olvidar por completo quién era ella misma. Y es también la historia de cómo, a los 70 años, cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde, yo decidí que no lo era. Pero para entender por qué me fui de esa manera, sin mirar atrás, sin dar explicaciones, sin permitir que me detuvieran con promesas vacías o lágrimas de último momento, necesito llevarlas conmigo al principio, al momento en que todo comenzó a construirse, ladrillo por ladrillo, hasta convertirse en la cárcel perfecta que yo misma ayudé a edificar. Si están leyendo esto, o mejor dicho, si me están escuchando contar mi historia, les pido que se queden hasta el final, porque lo que hice no fue un arranque de locura senil, como seguramente dijeron algunos. Fue el acto más cuerdo y valiente de toda mi vida. Y si hay aunque sea una mujer escuchando esto que se sienta invisible, que sienta que ya es demasiado tarde para ella, quiero que sepa que no lo es. Nunca es demasiado tarde para empacar tus sueños y comenzar de nuevo. Pero antes de continuar, si esta historia resuena contigo, si sientes que necesitas escuchar esto, me ayudaría muchísimo que le dieras like a este video. Cada apoyo hace que estas historias lleguen a más mujeres que necesitan saber que no están solas, que hay salida. Un simple clic puede cambiar el día de alguien más. Nací en 1953, en un pueblito a las afueras de Puebla llamado San Martín Texmelucan. Mi familia era de esas que llaman gente de bien, pero sin recursos. Mi papá, don Aurelio Maldonado, trabajaba como empleado en una fábrica textil que había en el pueblo. No ganaba mucho, pero era un trabajo honesto y constante, que es lo que más importaba en esos tiempos. Mi mamá, doña Refugio, se dedicaba a la casa y a criarnos a mí y a mis 4 hermanos varones. Joaquín, el mayor, luego Ramiro, después yo, y los más chicos, Ernesto y Pablo. Ser la única mujer entre 4 hermanos podría pensarse que me haría especial, mimada tal vez, pero la realidad era muy diferente. En mi casa, como en tantas casas mexicanas de esa época, ser mujer significaba ser la ayudante de mamá en todo. Mientras mis hermanos salían a jugar fut en el llano después de la escuela, yo me quedaba ayudando a lavar los trastes, a barrer, a preparar las tortillas para la comida. No me quejo de eso. Era lo normal, lo que todas hacíamos. Pero sí quiero que entiendan que desde muy chica me enseñaron que mi valor estaba en servir a otros. Recuerdo que mi mamá me decía siempre: Teresa, una mujer que no sabe atender a su familia no vale nada. Los hombres trabajan fuera, nosotras trabajamos adentro. Así es, y así debe ser. Y yo, siendo una niña, absorbía esas palabras como si fueran ley divina. Nunca se me ocurrió cuestionarlas. La casa donde crecí era pequeña, de esas construcciones de adobe con techo de teja que abundaban en el pueblo. Teníamos 2 recámaras nada más, una para mis papás y otra que compartíamos los 5 hermanos. Los varones dormían en una cama grande que mi papá había construido con madera de pino, y yo tenía un catre en la esquina, separado por una cortina que mi mamá cosió con retazos de tela. Esa cortina era mi único pedazo de privacidad en toda la casa.
El piso era de tierra apisonada que mi mamá trapeaba todos los días con agua y un poco de cal para mantenerlo firme y sin polvo. Las paredes estaban encaladas de blanco, aunque con el tiempo se fueron manchando de negro cerca de la cocina, por el humo del fogón de leña. Teníamos un solar grande atrás donde mi mamá criaba gallinas y donde había un árbol de durazno que daba frutas dulcísimas cada temporada. Ese solar era mi lugar favorito de niña. A veces, cuando terminaba mis quehaceres, me sentaba bajo el árbol con algún libro que me prestaban en la escuela y me perdía entre las páginas, soñando con mundos que parecían tan lejanos de mi realidad. Porque, saben, yo siempre fui buena estudiante. Me encantaba la escuela, me fascinaban las letras, las matemáticas, todo. Recuerdo que mi maestra de cuarto año, la señorita Carmela, un día le dijo a mi mamá: «Doña Refugio, Teresa tiene mucho talento. Debería dejarla seguir estudiando. Podría llegar a ser maestra o algo así». Pero mi mamá solo sonrió y respondió: «Ay, señorita, ¿para qué tanta escuela si al final se va a casar? Mejor que aprenda bien los quehaceres de la casa. Eso sí le va a servir». Terminé la primaria, y ahí quedó mi educación formal. Tenía 12 años. Mientras mis hermanos siguieron yendo a la secundaria del pueblo, yo me quedé en casa, ayudando de tiempo completo. Aprendí a cocinar todo tipo de platillos poblanos: mole, chalupas, cemitas, chiles en nogada cuando era temporada. Aprendí a lavar la ropa a mano en el lavadero de piedra del patio, a planchar con esas planchas pesadas de fierro que se calentaban en el fogón. Aprendí a coser, a bordar, a remendar. Me convertí en la ayudante perfecta de mi mamá. Los domingos íbamos a misa temprano, a las 7 de la mañana, a la parroquia de San Martín Caballero, que quedaba en el centro del pueblo. Yo me ponía mi mejor vestido, un vestido azul cielo con flores blancas que mi mamá me había hecho. Me trenzaba el pelo bien apretado y me lustraba mis únicos zapatos buenos, unos negros de piel que me había regalado mi madrina para mi primera comunión. Después de misa nos quedábamos un rato en el atrio, platicando con los vecinos mientras mi papá y mis hermanos compraban pan dulce en la panadería de Don Chencho, que quedaba a un lado de la iglesia. Esos domingos tienen un olor particular en mi memoria: incienso de la misa mezclado con el aroma del pan recién horneado y el perfume barato que usaba mi mamá, un agua de violetas que compraba con el vendedor ambulante, que pasaba cada 15 días. Así transcurrieron mis años de adolescente, viendo a mis amigas de la escuela seguir estudiando mientras yo me quedaba en casa, viendo a mis hermanos tener libertad para salir, para soñar con un futuro, mientras a mí me preparaban solamente para un destino: ser buena esposa y buena madre. Y lo curioso es que yo ni siquiera me rebelaba. Lo aceptaba como algo natural, como el ciclo de las estaciones o la salida del sol cada mañana. Fue en esos años cuando empecé a notar cierta melancolía en mí misma que no sabía explicar. A veces, cuando todos dormían, me levantaba despacito para no despertar a nadie y salía al solar a mirar las estrellas. Me preguntaba si habría algo más allá de las rutinas diarias, de los quehaceres interminables, de los días que se parecían todos entre sí. Pero luego regresaba a mi catre, me tapaba con mi cobija delgada y me decía a mí misma que esos pensamientos eran tonterías, que yo debía estar agradecida con la vida que tenía. Y entonces, cuando yo acababa de cumplir 17 años, conocí a Roberto Sandoval. Roberto era 5 años mayor que yo. Había llegado al pueblo hacía unos meses, contratado como supervisor en la misma fábrica textil donde trabajaba mi papá. Era de la ciudad de Puebla, alto, de tez morena clara, con bigote bien recortado y una manera de hablar que me parecía muy refinada, comparada con los muchachos del pueblo. Usaba camisa blanca siempre, pantalón de vestir planchado, zapatos boleados, y tenía una motocicleta, una Itálica negra que era la envidia de todos los jóvenes del pueblo. Lo vi por primera vez un domingo en misa. Él estaba parado en la parte de atrás de la iglesia, recargado en la pared, con su sombrero en la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió y yo sentí que las mejillas me ardían. Bajé la vista inmediatamente, porque mi mamá me había enseñado que las muchachas decentes no sostenían la mirada de los hombres. Pero él, al parecer, sí se había fijado en mí,
porque después de misa se acercó a mi papá, se presentó formalmente y de manera muy respetuosa le preguntó si podía invitarme un agua fresca en el puesto que ponían en la plaza los domingos. Mi papá, que ya conocía a Roberto del trabajo y lo apreciaba por ser responsable y educado, miró a mi mamá. Ella me miró a mí. Yo bajé la vista. Y finalmente mi papá dijo: «Está bien, pero aquí en la plaza, donde todos nos vean». Así empezó nuestro noviazgo. Noviazgo de pueblo, de esos vigilados por toda la comunidad. Nos veíamos los domingos después de misa, siempre en lugares públicos, siempre con mi mamá o alguna de mis tías cerca. Roberto me llevaba aguas de horchata o de Jamaica. Me compraba algodones de azúcar en la feria cuando la había. Me platicaba de la ciudad, de sus planes de abrir algún día su propio negocio de telas. Yo lo escuchaba fascinada. Me parecía un hombre ambicioso, trabajador, con futuro. Y sobre todo, me parecía mi boleto de salida de esa casa, donde yo era solo la ayudante eterna. Pensaba que con Roberto tendría mi propia casa, mis propios hijos, mi propia vida. No se me ocurría que solo estaba cambiando una prisión por otra. A los 6 meses de novios, Roberto le pidió formalmente mi mano a mi papá. Fue una tarde de sábado. Roberto llegó con su ropa de domingo, bien peinado, nervioso. Traía una botella de tequila para mi papá y un ramo de flores para mi mamá. Se sentó en la sala, carraspeó varias veces y finalmente dijo: «Don Aurelio, Doña Refugio, vengo a pedirles la mano de Teresa. Mis intenciones con su hija son serias. Quiero formar una familia con ella». Mi papá lo hizo sudar un poco. Le hizo varias preguntas sobre su trabajo, sus ingresos, sus planes. Roberto respondió todo con seguridad. Ganaba bien en la fábrica. Había ahorrado algo de dinero. Ya tenía vista una casita en renta en el mismo pueblo donde podríamos vivir. Mi papá miró a mi mamá. Ella asintió, y entonces él extendió su mano. «Bienvenido a la familia, muchacho». Yo, que había estado escuchando todo desde la cocina, donde mi mamá me había mandado a hacer algo útil mientras los hombres hablaban, sentí una mezcla de emoción y terror. Me iba a casar. A los 17 años, apenas una niña. Me iba a casar con un hombre al que conocía solo desde hacía 6 meses, y siempre en encuentros vigilados de 1 hora los domingos. La boda se fijó para 3 meses después, en junio, cuando terminara la temporada de lluvias. Mi mamá y yo pasamos esos 3 meses cosiendo mi vestido de novia, un vestido blanco sencillo de algodón con encaje en el cuello y en las mangas. No teníamos dinero para algo elaborado, pero mi mamá tenía manos de hada para la costura, y el vestido quedó precioso. Mi papá mandó hacer las invitaciones en la imprenta del pueblo, unas tarjetas sencillas en papel marfil. Contratamos al grupo de mariachis local para que tocara en la fiesta que haríamos en el solar de la casa después de la misa. El día de mi boda amaneció soleado y caluroso, como suelen ser los días de junio en Puebla. Me levanté temprano, me bañé con agua fría en el baño de afuera, me puse el vestido que había estado colgado como un fantasma blanco en mi rincón durante semanas. Mi mamá me peinó, recogiéndome el pelo en un chongo alto, adornado con flores de azahares que una vecina había cortado de su jardín. Me puse un poco de colorete en las mejillas y carmín en los labios, los únicos cosméticos que mi mamá consideraba apropiados para una novia decente. La ceremonia fue a las 11 de la mañana en la misma iglesia donde nos habíamos conocido. Yo caminé del brazo de mi papá por ese pasillo central de piso de barro que había recorrido tantos domingos, pero esta vez con un peso en el pecho que no sabía identificar. ¿Era felicidad? ¿Era miedo? ¿Era la combinación de ambas? Roberto me esperaba en el altar, guapísimo con su traje gris que se había mandado hacer especialmente para la ocasión. Sonreía con esa sonrisa segura que tenía, esa que me hacía sentir que todo iba a estar bien. El padre Anselmo, que me había bautizado y dado la primera comunión, nos casó con una homilía sobre los deberes del matrimonio. La mujer debe obedecer al marido, decía, como la Iglesia obedece a Cristo, y el marido debe amar a su esposa y proveer para ella. Yo dije, sí, acepto cuando me tocó, y Roberto también. Nos intercambiamos argollas sencillas de oro que Roberto había comprado en una joyería de Puebla. Y así
En cuestión de 40 minutos, dejé de ser Teresa Maldonado para convertirme en Teresa Sandoval, la señora de Roberto Sandoval. La fiesta en mi casa fue alegre. Mataron 2 borregos que habían estado engordando especialmente para la ocasión. Hicieron barbacoa que se coció toda la noche en un hoyo en la tierra. Había mole que mi mamá y mis tías habían preparado durante días, moliendo el chile en el metate, tostando las especias, añadiendo el chocolate y las almendras. Había arroz rojo, frijoles refritos, tortillas recién hechas por docenas. El tequila corría para los hombres, el agua de Jamaica para las mujeres y los niños. Los mariachis tocaron Las Mañanitas, El Rey, Amor Eterno, todas las canciones que se tocan en las bodas del pueblo. La gente bailaba en el solar, entre las gallinas que corrían asustadas por tanto alboroto. Yo bailé con Roberto nuestra primera pieza como esposos, un vals que no salió muy bien porque ninguno de los dos sabía bailar vals realmente, pero todos aplaudieron y dijeron que hacíamos bonita pareja. Cuando cayó la tarde, Roberto y yo nos fuimos en su motocicleta a la casa que sería nuestro nuevo hogar. Yo iba atrás, aferrada a su cintura, con el vestido de novia revoloteando con el viento, despidiéndome con la mano de mi familia que se quedaba en la puerta. Mi mamá lloraba, no sé si de alegría o de tristeza. Mis hermanos gritaban porras. Mi papá solo levantó la mano en despedida, serio como siempre. La casa que Roberto había rentado quedaba del otro lado del pueblo, cerca de la fábrica textil. Era pequeña, solo 2 cuartos, una cocina y un baño, pero era nuestra. Las paredes estaban recién encaladas de blanco y azul cielo. Roberto había comprado algunos muebles, una cama matrimonial de hierro, una mesa con 4 sillas, un ropero de madera. En la cocina había una estufa de gas de 2 hornillas y un fregadero de cemento. Para mí, que había crecido en una casa con fogón de leña, esa estufa de gas era un lujo inimaginable. Esa primera noche como esposa, después de lo que se esperaba que pasara entre un hombre y su mujer recién casados, me quedé despierta mirando el techo de lámina que brillaba plateado con la luz de la luna que se colaba por la ventana. Roberto dormía a mi lado, roncando suavemente. Yo me preguntaba si esto era todo, si esto era la felicidad que todos prometían que venía con el matrimonio. Pero rechacé esos pensamientos otra vez. Me dije que debía estar agradecida, que tenía un buen marido, una casa propia, un futuro por delante. No sabía, no podía saber en ese momento, que estaba empezando un camino que me llevaría décadas después a empacar una maleta en silencio y desaparecer sin mirar atrás. Los primeros meses de casada fueron de adaptación. Roberto salía temprano a la fábrica, a las 6 de la mañana, y regresaba a las 7 de la noche. Yo me quedaba en casa, haciendo exactamente lo que había hecho toda mi vida: limpiar, cocinar, lavar, planchar, solo que ahora lo hacía para 2 en lugar de para 6, lo cual debería haber sido más fácil, pero de alguna manera se sentía más pesado, porque verán, cuando ayudaba a mi mamá, al menos había compañía. Estábamos ella y yo juntas en la cocina, platicando mientras preparábamos la comida, riendo de algún chisme del pueblo, compartiendo el trabajo. Pero en mi casa con Roberto, yo estaba sola todo el día. Un silencio espeso llenaba esas 2 habitaciones, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que Roberto había colgado en la sala y que a mí se me hacía ensordecedor. Intenté hacer amistad con las vecinas, pero la mayoría eran mujeres mayores que me veían como a una niña y no les interesaba mi compañía. Las pocas jóvenes que había estaban también encerradas en sus casas, atendiendo a sus propios maridos. Nos saludábamos de lejos cuando salíamos a tender la ropa o a barrer la banqueta, pero nada más. Roberto era un buen hombre, en el sentido en que el pueblo definía a un buen hombre. No me pegaba, no tomaba en exceso, traía su sueldo completo a casa, no andaba con otras mujeres, pero tampoco era cariñoso o comunicativo. Llegaba cansado del trabajo, se sentaba en la mesa esperando que yo le sirviera la comida, comía en silencio mientras escuchaba el radio y después se iba a dormir. Los fines de semana arreglaba cosas de la casa o se iba con sus amigos a ver el fut. Yo lo acompañaba a veces a visitar a mi familia, pero esas visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. A los 4 meses de casada sospeché que estaba embarazada.
Se me retrasó la regla. Me sentía mareada por las mañanas. Los olores de la comida que antes me encantaban, ahora me revolvían el estómago. Le dije a Roberto, y él se puso contento. «Ojalá sea varón», dijo. Fuimos con la partera del pueblo, doña Josefina, que me revisó y confirmó que sí. Estaba esperando un bebé. Mi primer hijo, al que llamamos Roberto Jr., nació en marzo del año siguiente, 1971. El parto fue en mi casa, atendida por doña Josefina y con mi mamá sosteniéndome la mano. Fue doloroso, largo, agotador. Estuve en trabajo de parto desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Cuando finalmente nació ese bebé morado y chillón, sentí un amor tan abrumador que me asustó. Roberto estaba afuera con mi papá, esperando noticias. Cuando doña Josefina salió a avisarles que habían tenido un hijo, escuché los gritos de alegría de Roberto. Entró corriendo a conocerlo, lo cargó con torpeza, lo miró con orgullo. «Mi hijo», decía, «mi hijo varón». Con el bebé, mi vida se volvió aún más rutinaria y agotadora. Robertito era un niño llorón, que no dormía bien y que demandaba atención constante. Yo pasaba las noches en vela, meciéndolo, cantándole, dándole pecho. Durante el día hacía los quehaceres con él cargado en el rebozo. Lavaba pañales sin parar, porque no había desechables en ese entonces, solo pañales de tela que había que lavar, hervir y tender al sol. Roberto llegaba del trabajo esperando encontrar la casa limpia, la comida lista y a su hijo callado. Si el niño estaba llorando, se molestaba. «¿Qué no puedes controlarlo?», me reclamaba. Si la comida no estaba exactamente como le gustaba, fruncía el ceño. Si la casa no brillaba de limpia, hacía comentarios. «Mi mamá siempre tenía todo perfecto, y eso que tenía 5 hijos», me decía. Yo intentaba cumplir con todo, ser la esposa perfecta, la madre perfecta. Me levantaba más temprano, dormía menos, trabajaba más rápido, pero nunca era suficiente. Siempre había algo que podía estar mejor, más limpio, más rico, más ordenado. Cuando Robertito cumplió 2 años, me volví a embarazar. Esta vez fue una niña, mi adorada Mariana, que nació en 1973. Con 2 niños pequeños, mi vida se convirtió en un torbellino de responsabilidades. Roberto seguía siendo el mismo. Trabajaba, traía dinero, se sentaba a esperar que lo atendieran. Yo hacía todo lo demás. Los años pasaron en esa rutina. Robertito entró a la escuela. Mariana también. Yo seguía dedicada completamente a ellos y a Roberto. Mi día empezaba a las 5 de la mañana, cuando me levantaba a preparar el almuerzo de Roberto, y terminaba a las 11 de la noche, cuando finalmente me metía a la cama, después de haber dejado todo listo para el día siguiente. Nunca salía sola. Nunca compraba nada para mí. La ropa que usaba eran vestidos que yo misma me cosía con las telas más baratas que encontraba en el mercado. Me cortaba el pelo yo misma, parada frente al espejo del baño, con unas tijeras oxidadas. No usaba maquillaje, ni perfumes, ni cremas. No había dinero para esas frivolidades, según Roberto. Cuando los niños crecieron un poco más, pensé que tendría más tiempo para mí, pero Roberto tenía otras ideas. «La casa está muy tranquila sin tanto escándalo», dijo un día. «Deberías tener otro bebé». Y yo, como siempre, obedecí. Bueno, no es que tuviera mucha opción. En esos tiempos no se hablaba de planificación familiar, no en nuestros círculos. Y aunque hubiera querido evitar otro embarazo, Roberto nunca me hubiera permitido tomar nada. Así llegó Daniela, mi tercera hija, en 1979. Yo tenía 26 años y 3 hijos. Me sentía agotada, vieja, acabada. Me miraba al espejo y ya no reconocía a esa muchacha de 17 años que se había casado con tanta ilusión. En su lugar veía a una mujer con ojeras profundas, manos arrugadas de tanto lavarlas con jabón de pasta, cuerpo deformado por 3 embarazos, cabello opaco y maltratado. Pero seguí, porque eso es lo que hacíamos las mujeres. Seguíamos, sin quejarnos, sin pedir ayuda, sin siquiera reconocer que estábamos muriendo lentamente por dentro. Roberto eventualmente progresó en su trabajo. De supervisor pasó a gerente de producción. Con eso vino un mejor sueldo y la posibilidad de comprar nuestra propia casa. En 1982
Nos mudamos a una casa más grande en una colonia nueva que estaban construyendo en Puebla. Ya no en el pueblo. Era una casa de 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y un pequeño patio. Para los estándares de mucha gente era modesta, pero para mí era una mansión comparada con donde habíamos vivido. Pero la casa más grande solo significó más espacio que limpiar, más cosas que organizar, más responsabilidades. Roberto quería que todo estuviera siempre impecable. Invitaba a sus jefes a comer, y yo debía preparar banquetes con mantel de lino, vajilla completa, comida elaborada. Él se llenaba de gloria cuando sus invitados elogiaban la comida o la limpieza de la casa. «Mi esposa es muy trabajadora», decía con orgullo, como si yo fuera una empleada eficiente y no su compañera de vida. Los niños crecieron. Robertito resultó ser bueno para los estudios, igual que yo lo había sido. Entró a la universidad, estudió ingeniería, se graduó con honores, se casó con una muchacha de buena familia, Mónica, y tuvieron 2 hijos. Mariana también estudió, se hizo maestra, se casó con un contador llamado Jorge. Daniela, mi bebé, estudió enfermería. Yo estaba orgullosa de ellos, por supuesto, pero había algo amargo en ese orgullo, porque mientras yo me había desvivido por darles todo, por asegurarme de que estudiaran, de que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve, ellos parecían olvidar todo eso una vez que se fueron de casa. Las visitas se volvieron esporádicas, siempre apresuradas. «Ay, mamá, no puedo quedarme mucho. Tengo 1000 cosas que hacer», era la frase constante. Y cuando venían, siempre traían sus expectativas intactas. Esperaban que la casa estuviera impecable, que hubiera comida preparada especialmente para ellos, que yo les lavara la ropa si se quedaban a dormir, que cuidara a sus hijos cuando necesitaban una niñera. Yo era útil para eso, pero para nada más. Nunca me preguntaban cómo estaba yo. Nunca se ofrecían a ayudarme con nada. Robertito era igualito a su papá. Llegaba y se sentaba a esperar que lo atendieran. Las niñas eran un poco más consideradas, pero también estaban tan absortas en sus propias vidas que no se daban cuenta de cómo me estaba consumiendo. Porque verán, algo estaba pasando dentro de mí. Algo que había empezado como una semilla pequeña de incomodidad y que con los años se había convertido en una planta espinosa que me pinchaba constantemente. Empecé a notar cosas, pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Notaba cómo Roberto nunca me preguntaba si yo estaba cansada antes de pedirme que le sirviera otra taza de café. Notaba cómo mis hijos llamaban solo cuando necesitaban algo, que cuidara a los nietos, que les guardara comida, que les lavara su ropa especial. Notaba cómo en las reuniones familiares yo era la que cocinaba, servía, limpiaba, mientras todos los demás se divertían. Y cuando la comida estaba deliciosa, felicitaban a Roberto por tener una esposa tan buena cocinera. Nunca me felicitaban a mí directamente. Notaba cómo había pasado más de 50 años de mi vida y no tenía ni un solo hobby, ni un solo interés propio, ni un solo momento que fuera completamente mío. Hasta ir al baño era algo que hacía a las carreras, pendiente de que no se quemara la comida o de que no llamara necesitando algo. La primera vez que tuve un pensamiento realmente peligroso fue un martes común y corriente del año 2015. Yo tenía 62 años. Roberto se había jubilado hacía poco y ahora estaba en casa todo el día, lo cual significaba más trabajo para mí. Ese día le había preparado el desayuno, había limpiado la casa, había ido al mercado, había preparado la comida, había lavado la ropa. Eran las 4 de la tarde y yo estaba planchando mientras Roberto veía la tele en la sala. De repente, sin razón aparente, pensé, ¿qué pasaría si un día simplemente no hiciera nada de esto? El pensamiento me asustó tanto que quemé la camisa que estaba planchando. Roberto gritó desde la sala, «¡Teresa! ¿Qué pasó? ¿Por qué ese olor a quemado?» Yo le respondí que nada, que se me había pegado un poco la plancha, y seguí con mi trabajo. Pero el pensamiento se quedó ahí, flotando en mi mente como una nube oscura, y empezó a volver, cada vez más frecuente. Mientras lavaba trastes, ¿qué pasaría si dejara estos trastes aquí y me fuera a caminar? Mientras cocinaba, ¿qué pasaría si hoy no cocinara
y les dijera que se hagan algo ellos mismos. Mientras doblaba la ropa, ¿qué pasaría si dijera que estoy cansada, que ya no quiero hacer esto? Pero nunca actuaba según esos pensamientos. Los ahuyentaba como se ahuyentan las moscas, porque sabía que si dejaba de hacer todo lo que hacía, el mundo tal como lo conocía se derrumbaría. Roberto se quejaría, los hijos llamarían preocupados, todos me verían como una mala esposa, una mala madre. Y yo había pasado toda mi vida construyendo esa imagen de la mujer perfecta. No podía destruirla ahora, o eso pensaba. Hasta que empezaron a pasar ciertas cosas que me hicieron darme cuenta de algo fundamental. Ya no me importaba esa imagen. Ya no me importaba lo que pensaran, porque me había dado cuenta de algo terrible y liberador al mismo tiempo. Me había dado cuenta de que era invisible. La primera señal llegó en diciembre del 2017, durante la cena de Navidad que organicé en mi casa, como lo había hecho durante décadas. Había pasado 3 días cocinando. Pavo relleno, pierna de cerdo adobada, ensalada de manzana, romeritos, bacalao, ponche de frutas, buñuelos, todo lo tradicional. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel, la vajilla que había heredado de mi mamá, copas de cristal que solo sacaba en ocasiones especiales. Llegó toda la familia. Robertito con Mónica y sus 2 hijos adolescentes, Mariana con Jorge y sus 3 niños, Daniela con su novio de ese entonces. Roberto estaba feliz, orgulloso de su familia reunida. Cenamos, brindamos, intercambiamos regalos. Yo serví, limpié platos, serví más comida, preparé café, serví postre. Cuando finalmente me senté a comer, mi comida ya estaba fría. Después de la cena, cuando todos estaban en la sala platicando y riendo, yo estaba en la cocina lavando la montaña de trastes sucios. Daniela entró por un vaso de agua y me vio ahí, con las manos rojas del agua caliente, sudando, agotada. «Ay, mamá», dijo, «¿todavía no terminas? Ya cálmate, eso lo puedes dejar para mañana». Y se fue, sin ofrecerse a ayudar, sin quedarse a hacerme compañía siquiera. Simplemente tomó su vaso de agua y regresó a la sala donde todos los demás seguían de fiesta. Esa noche, cuando todos se fueron y Roberto ya estaba dormido, yo me senté en la cocina que finalmente había quedado limpia. Eran las 2 de la mañana. Y lloré. Lloré como no lloraba desde hacía años, porque me di cuenta de que para ellos yo no era una persona, era una función. Era la que cocina, la que limpia, la que cuida. Teresa, la persona, no existía para ellos. La segunda señal llegó en febrero del 2018, cuando cumplí 65 años. Ninguno de mis hijos recordó mi cumpleaños. Roberto tampoco. Ese día era viernes, y yo había esperado tal vez una llamada, tal vez una visita sorpresa, tal vez un pastel sencillo. Pero nada. El día pasó normal. Roberto vio tele. Yo hice los quehaceres. En la noche le pregunté, «¿No se te olvida algo?» Él me miró confundido. «¿Qué cosa?» «Hoy es mi cumpleaños, Roberto». Él se quedó callado un momento, y luego dijo, «Ay, sí, es cierto. Felicidades. ¿Qué hay de cenar?» 3 días después, Mariana me llamó. «Ay, mamá, perdóname. Se me pasó tu cumpleaños con todo el trabajo que tengo. Te compenso el próximo año, te lo prometo». Daniela mandó un mensaje de WhatsApp. «Perdón, mamá. Feliz cumpleaños atrasado». Robertito ni siquiera mencionó nada. Esa noche, mientras Roberto roncaba a mi lado, yo me quedé mirando el techo y pensé, si yo desapareciera mañana, ¿cuánto tardarían en darse cuenta? ¿Un día? ¿Una semana? ¿O solo se darían cuenta cuando necesitaran algo de mí? La tercera señal fue, en mayo del 2018. Empecé a sentirme mal, con un dolor constante en el pecho y falta de aire. Le dije a Roberto, y él me dijo que probablemente era agruras, que tomara un poco de bicarbonato, pero el dolor persistió. Finalmente, después de una semana, tomé la iniciativa y fui sola al centro de salud. El doctor me revisó, me mandó a hacer unos estudios y resultó que tenía la presión altísima y el colesterol por las nubes. «Señora, está al borde de un infarto», me dijo. «Necesita medicamento, dieta estricta, menos estrés y ejercicio». Cuando llegué a casa y le dije a Roberto, él se molestó.
¿Y ahora quién va a cocinar si tienes que hacer dieta especial? Vamos a tener que comer todos comida sin sal. Le expliqué que podía cocinarle normal a él, y aparte para mí, que no era problema. Él resopló. Más trabajo para ti entonces. Ninguno de mis hijos me ofreció llevarme al médico. Ninguno se ofreció a ayudarme con las compras de los alimentos especiales que necesitaba. Ninguno modificó sus expectativas de que siguiera siendo su cocinera personal cuando venían de visita. Daniela, que era enfermera, solo me dijo por teléfono: «Tómate bien tu medicina, mamá, y cuídate». Empecé a tomar las pastillas para la presión. Intenté comer mejor, aunque era difícil cocinar diferente para Roberto y para mí. Bajé un poco la presión, pero seguía alta. El estrés, me dijo el doctor, era mi peor enemigo. Pero, ¿cómo reducir el estrés cuando mi vida entera era una fuente constante de estrés? La cuarta señal llegó en agosto del mismo año. Robertito llamó un viernes en la tarde. «Mamá, Mónica y yo vamos a salir de viaje este fin de semana. ¿Puedes quedarte con los muchachos? Ya tienen 15 y 16 años, pero nos da más tranquilidad saber que están contigo». Le dije que sí, como siempre. El sábado en la mañana dejó a sus 2 hijos adolescentes en mi casa. Traían sus mochilas con ropa y sus videojuegos. Se encerraron en la habitación de visitas y ahí se quedaron todo el día, jugando en sus aparatos. Solo salían para comer. Yo les preparé desayuno, comida, cena. Lavé sus platos. Limpié el cuarto después de que dejaron todo tirado. Roberto ni se inmutó. Él seguía en su rutina de ver tele y pedir que le llevara esto o aquello. El domingo en la noche, cuando Robertito pasó por ellos, ni siquiera bajaron a despedirse. Él subió, los bajó prácticamente a empujones y en la puerta me dio un beso rápido en la mejilla. «Gracias, mamá. Me salvaste la vida. Los muchachos se portaron bien, ¿verdad?» Yo asentí. Ni siquiera notó que yo estaba agotada, que me dolía la cabeza, que me temblaban las manos de cansancio. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que yo estaba en mi casa, pero era invisible literalmente. Veía a toda mi familia ahí. Roberto, mis hijos, mis nietos. Todos caminaban alrededor mío. Pasaban a través de mí, como si yo fuera un fantasma. Yo les gritaba, pero no me escuchaban. Trataba de tocarlos, pero mi mano atravesaba sus cuerpos sin dejar rastro. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Roberto seguía roncando a mi lado, ajeno a mi angustia. La quinta señal fue en octubre del 2018. Mariana organizó una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Jorge en un restaurante. Era la primera vez en años que una reunión familiar no era en mi casa, que yo no tenía que cocinar. Me puse contenta. Pensé que podría disfrutar como todos los demás. Llegamos al restaurante, una marisquería que quedaba cerca de su casa. Estaba toda la familia. Pedimos comida, platicamos, festejamos. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Mariana sacó su teléfono. «Vamos a tomarnos una foto familiar». Todos se acomodaron, sonrieron. Clic. Otra más. Salió alguien con los ojos cerrados. Clic. Una más para estar seguros. Clic. Después subió las fotos a Facebook con una descripción. «Celebrando el cumple de mi amado esposo con la familia. Los amo». Esa noche, cuando llegué a casa, entré a Facebook a ver las fotos. En ninguna aparecía yo. En ninguna. Me habían dejado fuera del cuadro en todas. Y cuando Mariana publicó el comentario de «la familia», yo no estaba incluida. Le mandé un mensaje. «Hija, ¿por qué no aparezco en ninguna foto?» Ella respondió horas después. «Ay, mamá, perdón. Es que tú estabas sentada en la punta y no cabías en el cuadro. La próxima te digo para que te pongas en medio». Pero yo sabía que no era cierto. Yo estaba ahí. Estuve ahí todo el tiempo. Simplemente nadie pensó en incluirme, porque yo era invisible. La sexta señal llegó en diciembre de ese mismo año. Yo llevaba meses con un dolor en la rodilla derecha que se había ido intensificando. Me costaba trabajo caminar, subir escaleras, incluso estar de pie mucho tiempo. Pero seguía haciendo todo porque nadie más lo haría. Un día el dolor fue tan fuerte que me caí en la cocina mientras cocinaba. Me pegué en la cadera, tiré una olla de caldo que se derramó por todo el piso. Roberto vino corriendo por el ruido. «¿Qué pasó? Mira el reguero que hiciste». No me preguntó si estaba bien. Su primera preocupación fue el caldo derramado.
Me levanté como pude, limpiando las lágrimas que me salían del dolor y de la humillación, y le dije que me había resbalado. «Ten más cuidado», fue su respuesta antes de regresar a la sala. Esa noche le dije que necesitaba ir al doctor, porque el dolor en la rodilla era insoportable. Él suspiró fastidiado. «Otra vez vas a empezar con tus achaques. Ya estás vieja, Teresa. Es normal que te duela todo. No gastes en doctores para que te digan lo mismo». Fui de todos modos. El doctor me dijo que tenía desgaste severo en el cartílago de la rodilla, producto de años de estar de pie cocinando, limpiando, cargando cosas. «Necesita reposo, señora. Y eventualmente tal vez una cirugía». ¿Reposo? ¿Cómo iba a hacer reposo si tenía una casa que atender, un marido que alimentar, hijos que seguían llegando de visita esperando que los atendiera? Le dije a Roberto lo que había dicho el doctor. Él solo comentó: «Pues haz lo que puedas. No podemos pagar una cirugía ahorita». Llamé a Mariana, pensando que como era maestra y tenía buen seguro médico, tal vez podría ayudarme a investigar opciones. Ella me dijo: «Ay, mamá, ahorita estoy muy ocupada con el cierre del ciclo escolar. Después vemos». ¿Sale? La séptima señal, tal vez la más dolorosa de todas, llegó en marzo del 2019. Mi hermano Ernesto, uno de los chicos, murió de un infarto. Yo quedé devastada. A pesar de que nos veíamos poco, era mi hermano, parte de mi infancia, de mis recuerdos más felices. El funeral fue en San Martín Texmelucan, donde todavía vivía. Roberto no quiso ir. «Ay, Teresa, ya estaba viejo. Es ley de vida. Además, el pueblo queda lejos, y tengo cosas que hacer». Le rogué que me acompañara. Le dije que necesitaba su apoyo. Él se mantuvo firme. «Ve tú si quieres. Yo me quedo». Llamé a mis hijos. Robertito: «Mamá, tengo junta de trabajo, no puedo». Mariana: «Mamá, es el evento de fin de año en la escuela de los niños. No puedo faltar». Daniela: «Mamá, tengo turno en el hospital. No me pueden dar permiso». Fui sola. Tomé un autobús. Llegué al funeral. Lloré la muerte de mi hermano rodeada de primos y sobrinos que apenas conocía. Regresé sola en el último autobús de la noche. Llegué a mi casa a las 11. Roberto estaba viendo tele. Ni siquiera me preguntó cómo me había ido. Me fui a la cama y lloré toda la noche. Lloré por Ernesto, pero sobre todo, lloré por mí. Porque me di cuenta de que si yo me moría mañana, probablemente Roberto tampoco iría a mi funeral si le quedara lejos. Y mis hijos encontrarían excusas para no acompañar mi cuerpo. La octava señal fue la gota que derramó el vaso. Llegó en junio del 2019. Yo acababa de cumplir 66 años. Otra vez nadie lo había recordado. Otra vez pasó como un día cualquiera. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Roberto entró con una actitud extraña, medio nervioso. «Teresa, necesito hablar contigo», dijo. Me asusté. Pensé que algo grave había pasado. Nos sentamos en la mesa de la cocina y él carraspeó antes de hablar. «Pues mira, resulta que mi primo Genaro va a venir de Estados Unidos después de 20 años y quiere quedarse aquí en la casa unos días mientras arregla unos papeles». Yo no vi problema. «Está bien, puede quedarse en el cuarto de visitas». Roberto siguió. «Sí, pero viene con su esposa nueva, una americana. Y tú sabes cómo son esas gringas. Muy delicadas, muy exigentes. Así que necesito que te esmeres, que la casa esté impecable, que prepares comida especial, que los atiendas bien. No quiero que Genaro piense que vivimos mal». Me quedé callada. Roberto continuó. «Ah, y otra cosa. Genaro me prestó dinero hace años cuando estaba empezando en la fábrica. Nunca se lo pagué. Entonces pensé que esta sería una buena forma de compensarlo, dándole hospedaje y atenciones a él y su esposa». «¿Cuántos días se van a quedar?», pregunté. Roberto se rascó la nuca. «Pues un mes más o menos. Un mes. Iba a tener que atender a 2 desconocidos durante un mes. Cocinar para ellos, limpiar por ellos, estar disponible para lo que necesitaran. Y todo porque Roberto había decidido sin consultarme. Porque para él, yo no era parte de las decisiones. Solo era la empleada de la casa. Le dije: «Roberto, debiste preguntarme primero». Él se molestó. «¿Preguntarte?
¿Desde cuándo tengo que pedirte permiso de recibir a mi familia en mi casa? Es mi casa también, respondí débilmente. Él se rió con burla. Tu casa. Esta casa la pagué yo con mi trabajo. Tú nunca has trabajado ni un día en tu vida. Lo menos que puedes hacer es atender a mis invitados. Me quedé helada. ¿Nunca he trabajado? 50 años cocinando, limpiando, criando a tus hijos, cuidando tu casa. ¿No es trabajar? Roberto se levantó molesto. Eso es tu obligación como esposa. No es trabajo. Es tu deber. No empieces con dramas, Teresa. Genaro y su esposa llegan el sábado. Y salió de la cocina dejándome ahí, temblando de coraje y de dolor. Esa noche, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Me senté en el borde de la cama mientras Roberto roncaba y pensé claramente, por primera vez, no quiero seguir viviendo así. No quiero morir siendo invisible. No quiero que mi lápida diga, aquí yace Teresa, quien cocinó rico y limpió bien. Quiero más. Me merezco más. Y si nadie me lo va a dar, entonces yo misma tengo que tomarlo. Fue ese momento, esa noche de junio del 2019, cuando empecé a planear mi escape, aunque todavía no lo sabía conscientemente. Pero mi mente ya estaba sembrando las semillas de lo que haría 4 años después. Genaro y su esposa Karen llegaron ese sábado como lo había dicho Roberto. Genaro era un hombre de unos 60 años, gordo, con acento pocho, después de tantos años en Estados Unidos. Karen era una mujer de unos 50, delgada, rubia teñida, con uñas largas pintadas de rojo y una actitud de superioridad que me cayó mal desde el primer momento. Les di el cuarto de visitas que yo había dejado impecable. Cambié las sábanas, puse toallas limpias, hasta compré jabones especiales con mi dinero del mandado. La primera noche les preparé mole poblano, de esos que lleva 2 días a hacer porque hay que tostar y moler cada ingrediente en el metate. Karen probó un bocado y arrugó la cara. Oh, it's too spicy for me. I can't eat this. Roberto inmediatamente me miró con reproche. Genaro, apenado, dijo, ay, prima, qué pena. Es que Karen no está acostumbrada a los picantes mexicanos. ¿No tendrías algo más suave? Me tragué mi orgullo. Me levanté de la mesa donde apenas había probado bocado y les preparé un pollo a la plancha con ensalada. Karen comió eso con una sonrisa de satisfacción, mientras mi mole, que llevaba 2 días preparando, se quedó en la mesa casi intacto. Así fueron los siguientes días. Karen tenía 1000 exigencias. Que el café le gustaba de cierta manera, que solo comía frutas orgánicas, que necesitaba almohadas especiales porque le dolía el cuello, que el baño debía limpiarse 2 veces al día porque era muy sensible a los gérmenes. Y Roberto me presionaba para que cumpliera cada capricho. «Hazle caso, Teresa. Es nuestra invitada». Yo corría de arriba a abajo. Cocinaba 3 veces porque siempre había algo que no le gustaba a Karen. Limpiaba constantemente. Lavaba sus ropas delicadas a mano porque no quería que se arruinaran en la lavadora. Me desvelaba preparando su desayuno especial a las 6 de la mañana, porque ella era madrugadora. Y durante todo ese tiempo, nadie, ni Roberto ni Genaro, ni mucho menos Karen, me daba las gracias o reconocía mi esfuerzo. Una tarde estaba tan cansada que se me olvidó comprar las almendras especiales que Karen quería para su yogurt. Cuando ella preguntó por ellas y le dije que no había podido ir al súper, hizo un gesto de molestia. Roberto se disculpó con ella. «Perdón, Karen. Teresa está ya grande y a veces se le olvidan las cosas». Me habló como si yo no estuviera ahí, como si yo fuera un mueble defectuoso. Esa noche, cuando todos ya dormían, yo estaba en la cocina limpiando los últimos platos. Me dolían los pies, la espalda, la rodilla. Tenía 66 años, presión alta, colesterol alto, desgaste en las articulaciones, y estaba trabajando como si tuviera 20, sin un solo día de descanso, sin una sola palabra de agradecimiento. Me senté en una de las sillas de la cocina y me puse a llorar en silencio. Y ahí, en medio de esas lágrimas, pensé algo que me asustó y me liberó al mismo tiempo. No tengo por qué estar aquí. Podría irme. Podría simplemente salir por esa puerta y nunca regresar. ¿Qué me retiene realmente? Le di vueltas a esa pregunta. ¿Qué me retenía? No era amor, porque hacía años que había dejado de sentir amor por Roberto.
¿Era el miedo? ¿Miedo a qué? ¿A estar sola? Ya estaba sola, rodeada de gente pero completamente sola. ¿Miedo a no tener dinero? No tenía dinero de todas formas. Roberto controlaba todo. Yo no tenía ni una cuenta bancaria a mi nombre. ¿Miedo a decepcionar a mis hijos? Pero ellos ya me habían decepcionado a mí 1,000 veces. Entonces, ¿qué me retenía? Solo la costumbre, el miedo al cambio, la idea de que así son las cosas y que yo debía conformarme. Pero esa noche decidí que no. Decidí que no iba a morir siendo la sirvienta invisible de mi propia familia. Decidí que aunque me quedaran 10, 5 o 2 años de vida, esos años iban a ser míos. Pero claro, entre decidir y actuar, hay un abismo, y yo tardé varios años más en cruzarlo. Porque una cosa es reconocer que estás en una cárcel, y otra muy distinta es atreverte a escapar de ella. Genaro y Karen finalmente se fueron después de 5 semanas. No un mes, 5 semanas de infierno. Roberto estaba feliz porque había quedado bien con su primo. Ni siquiera notó que yo había bajado 4 kilos y que estaba exhausta. El día que se fueron, yo me fui directo a la cama y dormí 14 horas seguidas. Cuando desperté, Roberto me estaba sacudiendo. «Teresa, ya son las 3 de la tarde y no has hecho nada. No hay comida. La casa está hecha un desastre. ¿Qué te pasa?» Le dije que estaba enferma, que necesitaba descansar. Él bufó molesto. «Siempre con tus enfermedades. Está bien, descansa hoy, pero mañana ya necesitas estar bien». Los meses siguientes fueron iguales que siempre. Rutina. Cocinar, limpiar, atender, servir. Pero algo había cambiado en mí. Empecé a observar mi vida con otros ojos. A cuestionarme cosas que antes daba por hecho. A imaginar cómo sería mi vida si tomara decisiones diferentes. Comencé a hacer pequeños actos de rebeldía que nadie notaba. Un día, en lugar de hacer la cama de Roberto inmediatamente después de que se levantara, la dejé sin hacer hasta la tarde. Cuando él se quejó, le dije que tenía otras cosas más importantes que hacer. Él frunció el ceño, pero no dijo nada más. Otro día, cuando Mariana llamó para pedirme que cuidara a sus hijos el fin de semana, le dije que no podía, que tenía otros planes. Era mentira. No tenía ningún plan. Pero la palabra «no» salió de mi boca por primera vez en décadas. Mariana se quedó callada, sorprendida, y luego dijo: «Ay, mamá, qué raro. Tú nunca dices que no. ¿Estás bien?» Le dije que sí, que solo necesitaba tiempo para mí. Ella colgó confundida. Empecé a salir sola a caminar por las tardes. Solo media hora. Nada extravagante. Pero era mi media hora. Caminaba por el parque cerca de la casa. Miraba a la gente. Respiraba aire fresco. Roberto se quejó la primera vez. «¿Y mi café de la tarde?» Le dije que se lo preparara él mismo. Se quedó con la boca abierta, pero lo hizo. Estos pequeños actos de independencia me llenaban de terror y de alegría al mismo tiempo. Terror porque estaba rompiendo patrones de toda una vida. Alegría porque por primera vez en décadas sentía que existía como persona, no solo como función. Un día, durante una de mis caminatas, me senté en una banca del parque y observé a una señora de mi edad jugando con sus nietos, riendo, contenta. Me acerqué a platicar con ella. Se llamaba Beatriz. Me contó que era viuda, que sus hijos vivían en el extranjero, que ella vivía sola y feliz. «Tengo una pensión modesta», me dijo, «pero es mía. Hago lo que quiero, cuando quiero. Viajo cuando puedo. Voy al cine. Tomo clases de pintura. A los 68 años finalmente estoy viviendo mi vida». Sus palabras se me clavaron en el pecho. Finalmente estoy viviendo mi vida. Yo tenía 67 años y nunca había vivido mi vida. Siempre había vivido la vida que otros diseñaron para mí. Beatriz y yo nos hicimos amigas. Empecé a buscarla en el parque. Ella me platicaba de sus aventuras, de sus clases, de un grupo de amigas que se reunía los jueves a tomar café y platicar. Me invitó a unirme. Yo dudé, pero finalmente acepté. Roberto se molestó cuando le dije que los jueves en la tarde iba a salir con unas amigas. «¿Amigas? ¿Desde cuándo tienes amigas? ¿Y mi cena?» Le dije que le dejaba comida preparada y que solo tenía que calentarla. Refunfuñó, pero no pudo prohibírmelo, porque era tan extraño mi comportamiento que no sabía cómo reaccionar. Empecé a ir a esas reuniones de los jueves. Éramos 6 mujeres,
todas de edades similares, todas con historias parecidas, matrimonios largos donde habíamos sido invisibles, hijos que nos veían como servidumbre, vidas dedicadas a otros, pero todas en diferentes etapas de recuperar su identidad. Una de ellas, Lupita, acababa de divorciarse a los 70 años. Mejor tarde que nunca, decía con una sonrisa. Otra, Socorro, vivía con su hijo pero había establecido límites claros. Yo cocino para mí, yo limpio mis espacios. Si quieren más, que contraten a alguien. Otra más, Catalina. Nunca se había casado y vivía sola, feliz con sus gatos y sus libros. Esas mujeres me enseñaron algo fundamental, que no era demasiado tarde para cambiar, que a los 60, 70, 80 años todavía podíamos tomar decisiones sobre nuestras vidas, que no estábamos obligadas a morir en el papel que otros nos habían asignado. Con ellas me atreví a hablar de mis sentimientos verdaderos por primera vez. Les conté sobre la invisibilidad, sobre el cansancio, sobre la idea que había estado creciendo en mi mente de simplemente irme. Ellas no me dijeron que estaba loca. No me dijeron que mi obligación era quedarme. Me dijeron, si eso es lo que necesitas hacer para ser feliz, hazlo. Llegó el año 2020. La pandemia. El confinamiento. De repente estábamos todos atrapados en casa las 24 horas del día. Roberto, que había empezado a salir con sus amigos los fines de semana, ahora estaba en casa todo el tiempo. Mis hijos no podían venir de visita. Mis reuniones de los jueves con mis amigas se suspendieron. Fue horrible. Roberto exigía que le sirviera todo el tiempo. Desayuno, almuerzo a media mañana, comida, cena, colaciones. Estoy aburrido. Hazme algo de comer. Era su frase constante. La casa parecía cerrarse sobre mí como una tumba. Pero algo bueno salió de ese encierro. Tanto tiempo sola con mis pensamientos me dio claridad. Me di cuenta de que si seguía así, iba a morir. Tal vez no físicamente de inmediato, pero mi espíritu, lo poco que quedaba de Teresa la persona, iba a morir completamente. Empecé a hacer listas. Listas de cosas que siempre había querido hacer y nunca hice. Listas de lugares que quería conocer. Listas de lo que me gustaría que fuera mi vida si pudiera elegir. Y mientras hacía esas listas, escondida en la cocina con un cuaderno viejo, empecé a hacer planes más concretos. No me desanimen con su like, necesito saber que están ahí, que me escuchan. Si esta historia está resonando con ustedes, denle like ahora, compartan qué están sintiendo. ¿Se identifican con algo de lo que estoy contando? Sus comentarios me dan fuerzas para continuar. Cuando finalmente levantaron las restricciones de la pandemia, a finales del 2020, yo ya lo había decidido. Me iba a ir. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sabía que lo iba a hacer. Solo necesitaba el momento correcto y el valor final. Volví a mis reuniones de los jueves. Les conté a mis amigas mi decisión. Beatriz, que ya se había convertido en mi confidente más cercana, me apoyó completamente. Tienes que hacerlo, Teresa. Por ti, por la mujer que pudiste ser y que todavía puedes ser. Empecé a guardar dinero. Pequeñas cantidades que sacaba del gasto del mandado. 5 pesos aquí, 10 allá. Lo escondía en una lata de avena en el fondo de la alacena, un lugar donde Roberto jamás miraría. En un año reuní 3.000 pesos. No era mucho, pero era algo. Era mío. También empecé a investigar. En secreto, en la tablet vieja que Daniela me había regalado y que casi no usaba. Busqué información sobre pensiones para mujeres mayores, sobre albergues, sobre trabajos que podría hacer. Busqué ciudades lejos de Puebla, donde podría empezar de nuevo. Hice una lista de documentos importantes que necesitaría llevarme. Los meses del 2021 y 2022 pasaron en esa doble vida. Por fuera, seguía siendo Teresa la esposa perfecta, Teresa la madre servicial. Por dentro, era Teresa la conspiradora, la que planeaba su gran escape. Mis hijos seguían igual. Llamaban cuando necesitaban algo. Robertito ya casi no visitaba. Estaba muy ocupado con su trabajo de ingeniero y sus propias actividades. Mariana seguía esperando que cuidara a sus hijos cuando ella tenía eventos. Daniela, la más cercana de los 3, empezó a notar que yo estaba diferente. «Mamá, te ves rara. ¿Estás bien?», me preguntaba. «Perfectamente.
Le respondía con una sonrisa. Roberto también notó algo. Un día me dijo: «Te has vuelto rara, Teresa. Antes hacías todo sin quejas. Ahora siempre andas con caras». No le respondí nada. Solo pensé: si supieras lo que estoy planeando, no dirías que solo ando con caras. En febrero del 2023 cumplí 70 años. Esta vez mis hijos sí recordaron, probablemente porque es una fecha redonda, de esas que la gente celebra. Organizaron una comida en un restaurante, cantaron las mañanitas, me dieron un pastel, me regalaron una licuadora nueva porque la vieja ya estaba toda fea. Una licuadora. Para mis 70 años me regalaron algo para facilitar mi trabajo en la cocina. No un viaje, no un día en el spa, no algo para mí como persona. Una licuadora. En ese momento, mientras apagaba las velitas del pastel y todos aplaudían, tomé mi decisión final. Me iría antes de que terminara el mes. Llegaría a 70, un número redondo, simbólico, y empezaría mi nueva vida. Era ahora o nunca. Si esperaba más, tal vez ya no tendría ni la salud ni el valor para hacerlo. Llegué a casa esa noche del festejo con Roberto. Él se puso su pijama y se metió a la cama. Yo me quedé levantada, mirando mi casa. Esa casa donde había vivido más de 30 años. Esa casa que había limpiado, organizado, decorado. Esa casa que supuestamente era mi hogar, pero que realmente era mi cárcel. Y dije en voz baja, para mí misma: en 15 días ya no estaré aquí. Los siguientes 15 días fueron los más extraños de mi vida. Seguí con mi rutina normal para no despertar sospechas, pero por dentro cada acción la hacía sabiendo que sería la última vez que lavaba estas cortinas, la última vez que trapeaba este piso, la última vez que cocinaba en esta estufa. Había decidido que me iría un viernes en la madrugada, porque Roberto dormía más profundo los viernes, después de toda la semana de no hacer nada más que ver tele, pero de todos modos estar en casa lo cansaba. Además, era día de plaza en San Martín Texmelucan, así que si alguien preguntaba, pensarían que había ido temprano al mercado. Decidí que me iría a Oaxaca. ¿Por qué Oaxaca? Porque era una ciudad grande donde podría perderme, pero también tenía pueblos pequeños y tranquilos alrededor, porque siempre había querido conocer sus playas, sus montañas, su cultura. Porque quedaba lejos de Puebla, pero no tanto como para que el viaje me costara todo mi dinero. Y porque ahí nadie me conocería. Podría empezar completamente de cero. Durante esos 15 días, empecé a regalar cosas discretamente. Le di a Mariana unas ollas que me había dicho que le gustaban. Le di a Daniela un juego de manteles bordados que mi mamá me había heredado. No les dije que me estaba despidiendo de esas cosas. Solo les dije que estaba haciendo limpieza. Ellas tomaron las cosas contentas, sin sospechar nada. Saqué poco a poco los documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, mi cartilla de vacunación, algunas fotos viejas. Los guardaba en una bolsa de plástico que escondía debajo de mi ropa interior, en el cajón. También separé la ropa que me llevaría. Lo básico, lo más cómodo, lo que no levantaría sospechas de que faltaba, porque, de todas formas, Roberto nunca se fijaba en mi ropa. Compré una maleta chica en el tianguis, de esas sencillas de tela. Se la mostré a Roberto diciendo que era para guardar cobijas, y él ni siquiera la miró bien. Esa maleta se convirtió en mi símbolo de libertad. Cada noche, cuando Roberto dormía, yo la miraba escondida en el fondo del closet y me llenaba de nervios y emoción. El miércoles antes de mi partida, fui por última vez al parque a ver a mis amigas. Era nuestra reunión de los jueves, pero yo les pedí que nos viéramos un día antes porque tenía algo importante que decirles. Cuando llegué y nos sentamos en nuestra mesa de siempre en la cafetería, les dije: «Me voy el viernes, es hora». Beatriz me tomó las manos. «¿Estás segura?». Yo asentí. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Socorro sacó un sobre. «Todas cooperamos. Son 2.000 pesos. Queremos que los lleves contigo». Me puse a llorar ahí mismo en la cafetería. Ellas también lloraban. «No es una despedida», dijo Lupita. «Es un hasta luego. Cuando estés instalada nos escribes. Iremos a visitarte». Esa tarde llegué a casa más tarde de lo normal. Roberto estaba molesto. «¿Dónde estabas?
Ya son las 8 y no has hecho la cena. Le dije que había estado en una despedida de una amiga que se iba de la ciudad. Irónicamente, era verdad. Calenté unas quesadillas que le dejé en la mesa y me fui a la recámara diciendo que me dolía la cabeza. El jueves fue mi último día completo en esa casa. Limpié todo meticulosamente. Dejé el refri lleno de comida preparada y etiquetada para que Roberto solo tuviera que calentar. Dejé ropa limpia y planchada. Dejé instrucciones escritas de cómo funcionaba la lavadora, aunque llevábamos viviendo con ella más de 10 años. Dejé números de teléfono de mis hijos pegados en el refri. Lo dejé todo listo para que se dieran cuenta de que podían sobrevivir perfectamente sin mí. Esa noche cené con Roberto en la mesa de la cocina. Él comió las enchiladas que le había preparado, sus favoritas, sin decir nada, sin darme las gracias, sin mirarme siquiera. Yo lo observaba pensando, es la última vez que te cocino, la última vez que te sirvo, la última vez que limpio tus platos. Y sentí nada, ni tristeza, ni enojo, ni amor, solo indiferencia. Y eso me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Después de cenar, Roberto se fue a ver su programa de tele como siempre. Yo lavé los platos por última vez, sequé la cocina por última vez, apagué la luz por última vez. Me metí a bañar y mientras el agua caliente caía sobre mí, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Mañana estaría libre. Me puse mi pijama. Me metí a la cama junto a Roberto, que ya roncaba. Puse mi despertador del celular a las 4 de la mañana. En silencio, solo vibración. Y me quedé mirando el techo, planeando mentalmente cada paso de la madrugada. A las 4 en punto, el celular vibró. Lo apagué rápidamente. Roberto siguió roncando. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Pero no. Seguía profundamente dormido. Me vestí en el baño para no hacer ruido. Pantalón de mezclilla, blusa cómoda, tenis, un suéter porque la madrugada estaba fría. Salí del baño y fui al closet. Saqué la maleta. Metí la ropa que ya había separado. Los documentos. Mis 3.000 pesos más. Los 2.000 que me habían dado mis amigas. Una foto de mis hijos cuando eran pequeños porque, a pesar de todo, eran mis hijos. Y una foto de mi mamá y mi papá, que ya habían muerto. Cerré la maleta despacio, sin hacer ruido de cierre. Fui a la cocina. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Me senté en la mesa, la misma mesa donde había comido miles de comidas, donde había servido a mi familia durante décadas, y escribí: cuando encuentren esta carta, yo ya estaré donde debí estar hace 40 años. No me busquen, no traten de hacerme regresar. Esta decisión es irrevocable. Durante 50 años he vivido para todos ustedes. Cociné, limpié, serví, cuidé, me sacrifiqué. Nunca pedí nada a cambio. Pero ahora me doy cuenta de que me sacrifiqué tanto por ustedes que me perdí completamente a mí misma. Ya no quiero ser invisible. Ya no quiero ser solo una función. Quiero ser Teresa, la Teresa que pudo ser y que nunca dejaron que fuera. No estoy enferma. No estoy en peligro. No me pasó nada malo. Simplemente decidí que quiero vivir lo que me queda de vida para mí. Roberto, durante 48 años de matrimonio, hiciste todo lo posible por convertirme en tu sirvienta. Lo lograste. Pero ahora renuncio. Busca a alguien más que cocine tu comida y lave tu ropa. Yo ya no lo haré. Hijos, les di la vida, la crianza, el amor, mi juventud, mi salud, todo. Ahora ustedes tienen su propia vida. Yo merezco tener la mía también. Perdónenme si los decepciono, pero decepcionar a otros es mejor que seguir decepcionándome a mí misma. No dejen comida para el perro porque no hay perro. No se preocupen por regar las plantas porque no hay plantas. Se los digo porque ninguno de ustedes conoce realmente esta casa. Solo conocen la comida que sale de la cocina y la ropa limpia que aparece en sus lugares. Viviré el tiempo que me quede como yo elija. Tal vez nos volvamos a ver, tal vez no. Dependerá de si algún día logran verme como persona y no como servidora. Con todo el amor que todavía me queda, Teresa. Doblé la carta. La dejé en medio de la mesa donde no podría pasar desapercibida. Miré alrededor de la cocina una última vez. Luego agarré mi maleta.
mi bolsa con los documentos, y caminé hacia la puerta de salida. Antes de abrir, regresé a la recámara. Roberto seguía durmiendo, ajeno a todo. Lo miré por última vez. Ese hombre con quien había compartido casi medio siglo de mi vida. Ese hombre que nunca me había visto realmente. Sentí una mezcla de lástima y liberación. «Adiós, Roberto», susurré. «Que alguien más te sirva el café de ahora en adelante». Salí de la recámara. Cerré la puerta con cuidado. Fui a la salida principal de la casa. Abrí la puerta despacio para que no rechinara. El aire frío de la madrugada me pegó en la cara. Afuera todavía estaba oscuro. Apenas empezaba a aclarar en el horizonte. Salí. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No la cerré con llave. Solo la cerré. Di 2 pasos. 3. 5. Empecé a caminar por la banqueta con mi maleta, alejándome de esa casa con cada paso. A media cuadra me detuve y volteé. Desde ahí podía ver la ventana de la recámara, donde Roberto seguía durmiendo, sin saber que al despertar, su vida sería completamente diferente. Sentí una última punzada de duda. ¿Qué estoy haciendo? Soy una vieja de 70 años escapándome como adolescente. Esto es una locura. Pero luego pensé, no, esto es lo más cuerdo que he hecho en toda mi vida. Y seguí caminando. Hacia la parada de autobuses. Hacia mi nueva vida. Hacia mí misma. La libertad huele a madrugada fría y a miedo mezclado con alegría. Huele a despedidas sin testigos y a comienzos sin permiso. Esa madrugada del 15 de marzo del 2023, cuando empaqué mis sueños y dejé una nota sobre la mesa, empecé finalmente a vivir. Y nunca, jamás, volví. Llegué a la estación de autobuses cuando apenas estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color violeta oscuro que precede a la salida del sol. Compré un boleto para Oaxaca en el primer autobús que saliera, que era a las 6:30 de la mañana. Me senté en una banca de plástico amarilla a esperar, abrazando mi maleta como si fuera un salvavidas. A mi alrededor había otras personas esperando. Trabajadores que madrugaban, estudiantes que iban a exámenes en otras ciudades, familias enteras con sus bultos preparándose para viajes largos. Nadie me miraba 2 veces. Yo era solo una señora más entre el montón. Y por primera vez en mi vida, esa invisibilidad me pareció hermosa, porque ahora era yo quien elegía no ser vista. No era que me hacían invisible. Cuando llamaron mi autobús, subí con las piernas temblando. Encontré mi asiento, el 18 junto a la ventana. Guardé mi maleta en el compartimiento de arriba y me senté. A mi lado se sentó una muchacha joven con audífonos que inmediatamente se puso a ver algo en su celular. Perfecto. No tendría que hablar con nadie. El autobús arrancó a las 6:30 en punto. Vi por la ventana cómo Puebla se iba haciendo pequeña. Pasamos por colonias que conocía, lugares donde había ido al mercado, iglesias donde había entrado a rezar. Todo se iba quedando atrás. Y con cada kilómetro que avanzábamos, sentía que un peso se me quitaba del pecho. Saqué mi celular. Lo había dejado en modo silencio, pero podía ver la pantalla. Todavía no había llamadas ni mensajes. Roberto seguía durmiendo. Probablemente no despertaría hasta las 8, tal vez las 9 porque era viernes y no tenía nada que hacer. Entonces encontraría la carta. Me imaginé la escena. Roberto despertando, buscándome en la casa, llamándome, luego encontrando la nota, leyéndola 1 vez, 2 veces, sin creer lo que estaba leyendo, llamando a mis hijos en pánico. Su mamá se fue, dejó una nota y se fue. La idea me dio una satisfacción que no había sentido en años. Que se preocuparan, que sintieran aunque fuera un poquito de la angustia que yo había sentido durante tantos años de ser invisible para ellos. El viaje a Oaxaca duraba aproximadamente 5 horas. Durante esas 5 horas, yo alterné entre el miedo y la euforia. En algunos momentos pensaba, ¿qué he hecho? Soy una irresponsable, una mala madre, una mala esposa. En otros pensaba, lo logré. Realmente lo logré. Soy libre. Alrededor de las 10 de la mañana, mi celular empezó a vibrar como loco. Llamadas de Roberto, de Robertito, de Mariana, de Daniela. Mensajes de WhatsApp inundando la pantalla. No abrí ninguno, pero podía leer las vistas previas. Mamá, ¿dónde estás? Teresa vuelve a casa inmediatamente. Mami, por favor, responde. Mamá, esto es una locura. Apagué el celular.
No quería que me rastrearan. Había visto en películas que podían hacerlo. No sabía si era verdad o no, pero no iba a arriesgarme. La única persona que sabía a dónde iba era Beatriz, mi amiga del parque, porque le había dejado un mensaje diciéndole que cuando estuviera instalada, le escribiría, pero ella jamás diría nada. Lo sabía. El autobús paró en una estación de servicio a mitad del camino. La gente bajó a estirar las piernas, a comprar algo de comer. Yo bajé también. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Esa mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Pero había algo diferente en su mirada. Un brillo que no había estado ahí en mucho tiempo. 70 años, me dije al espejo. 70 años, y apenas estoy empezando a vivir. Compré un café y un pan dulce en la tienda de la estación. Me senté en una banquita afuera a comerlos viendo el sol que ya estaba alto. El café estaba muy aguado y el pan estaba duro, pero a mí me supieron a gloria, porque los elegí yo, porque los pagué con mi dinero, porque nadie me estaba esperando en casa preguntando dónde estaba su comida. Volvimos a subir al autobús. Las siguientes 3 horas las pasé mirando por la ventana cómo cambiaba el paisaje. Salimos de las tierras más áridas de Puebla para entrar a las montañas de Oaxaca. Los árboles se volvieron más frondosos, el verde más intenso. Pequeños pueblos aparecían a los lados de la carretera con sus casitas de colores y sus iglesias blancas. Mujeres con trajes típicos caminaban por los caminos de terracería, cargando bultos en la cabeza. Llegamos a la ciudad de Oaxaca alrededor de las 12 del mediodía. Cuando el autobús se detuvo en la terminal, sentí una mezcla de miedo y emoción que casi me paraliza. «Estoy aquí», pensé. Realmente lo hice. ¿Ahora qué sigue? Bajé del autobús. Recuperé mi maleta. Salí de la terminal a la calle. El calor me pegó inmediatamente. Oaxaca era más caluroso que Puebla. El sol brillaba intenso en un cielo completamente azul. A mi alrededor había taxis, vendedores ambulantes, gente yendo y viniendo. Todo era movimiento, color, ruido. Un taxista se me acercó. «¿A dónde la llevo, señora?» Yo no sabía qué responder. No tenía un plan más allá de llegar a Oaxaca. «A un hotel», le dije finalmente. «Algo económico». Él asintió. «Conozco uno bueno, limpio y barato. A 15 minutos de aquí». Me subí al taxi. Mientras recorríamos las calles de Oaxaca, yo miraba todo con ojos de niña. Los edificios coloniales pintados de colores brillantes, las iglesias con sus fachadas ornamentadas, los mercados con sus puestos de frutas y artesanías, la gente caminando tranquila en pleno día laborable. Todo era nuevo, todo era diferente. El taxista me dejó en un hotelito pequeño en el centro de la ciudad. Se llamaba Hotel Margarita y tenía una fachada verde agua con ventanas de madera pintadas de blanco. Me bajé del taxi, pagué los 120 pesos del viaje y me quedé parada frente al hotel con mi maleta. «Este es el primer día del resto de tu vida, Teresa», me dije, y entré. La recepción era pequeña, atendida por una muchacha joven de unos 25 años con el cabello negro largo y una sonrisa amable. «Buenas tardes, señora. ¿Busca habitación?» Le dije que sí. Ella me mostró una lista de precios. 300 pesos la noche en habitación sencilla con baño privado. Hice cuentas rápidas en mi cabeza. Traía 5.000 pesos. Si gastaba 300 por noche, podía quedarme casi 2 semanas. Tiempo suficiente para buscar algo más permanente, para encontrar algún trabajo tal vez. Pagué por 3 noches adelantadas. La muchacha me dio una llave antigua de metal con un llavero de madera que decía «Habitación 7, segundo piso», al final del pasillo. Desayuno incluido de 8 a 10 de la mañana en el comedor. Subí las escaleras de madera que crujían con cada paso. El pasillo del segundo piso tenía piso de mosaico antiguo y paredes pintadas de amarillo. Encontré la habitación 7. Metí la llave. Abrí. Era un cuarto pequeño pero limpio. Una cama individual con cobertor de flores, un buró, un pequeño armario, una silla. La ventana daba a la calle y tenía cortinas de encaje blanco. El baño era diminuto pero tenía todo lo necesario. Excusado, lavabo, regadera con agua caliente. Cerré la puerta detrás de mí. Puse el seguro. Dejé mi maleta en el suelo. Me senté en la cama. Y entonces
Solo entonces me permití reaccionar completamente a lo que había hecho. Lloré. Lloré durante lo que se sintió como horas. Lloré de miedo, de alivio, de tristeza, de alegría. Lloré por la vida que había dejado atrás. Lloré por la vida que estaba comenzando. Lloré por Teresa la invisible. Lloré por Teresa la libre. Cuando finalmente se me acabaron las lágrimas, me levanté. Me lavé la cara en el baño. Me cambié de ropa por algo más fresco porque el calor de Oaxaca era intenso. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia la calle. Abajo la vida continuaba. Gente caminando, carros pasando, vendedores ofreciendo sus productos. El mundo seguía girando, indiferente a mi pequeña revolución personal. Y eso estaba bien. Yo no necesitaba que el mundo se diera cuenta. Solo necesitaba que yo lo supiera. Encendí mi celular solo un momento. Lo suficiente para mandarle un mensaje a Beatriz. Llegué bien. Estoy en Oaxaca. Estoy bien. Te escribo pronto. Y lo volví a apagar inmediatamente. Esa noche no pude dormir mucho. Mi mente no paraba. Me preguntaba qué estarían haciendo en casa. ¿Roberto habría aprendido a hacerse aunque fuera un huevo? ¿Habrían llamado a la policía? ¿Estarían preocupados realmente? ¿O solo molestos por la inconveniencia? Pero luego me obligaba a dejar de pensar en ellos, porque ese era exactamente el problema de toda mi vida. Siempre pensando en ellos, nunca en mí. Ahora tenía que aprender a hacer lo contrario. Los siguientes días los pasé explorando Oaxaca. Caminaba por el centro histórico. Me sentaba en los bancos de la plaza principal a ver a la gente. Entraba a las iglesias, no tanto a rezar sino simplemente a sentir la paz que había en esas construcciones antiguas. Comía en fonditas económicas donde descubrí sabores nuevos. El mole negro oaxaqueño que era diferente del poblano, las tlayudas crujientes, el tejate refrescante, los chapulines que al principio me daban asco pero que terminé probando y me gustaron. Una tarde, en una de mis caminatas, encontré un anuncio en una pared. Se solicita persona para apoyo en limpieza de casa. Medio tiempo. Informes aquí. Había una dirección y un número de teléfono. Copié la información en un papelito. Esa noche, en mi cuarto del hotel, pensé mucho sobre si debía llamar o no. Toda mi vida había limpiado casas. La mía. Casas de otros cuando ayudaba a alguna vecina. De verdad quería seguir haciendo eso. Pero luego me di cuenta de algo fundamental. Una cosa era limpiar porque era tu obligación invisible, sin paga, sin reconocimiento, sin poder decir que no. Otra cosa muy diferente era limpiar como trabajo remunerado, con horario establecido, con la posibilidad de renunciar si no te gustaba. Al día siguiente llamé al número. Me contestó una señora que se llamaba Patricia. Le expliqué que había visto el anuncio. Ella me preguntó mi edad. 70 años. Le dije esperando que me dijera que era demasiado mayor. Pero ella respondió. No importa la edad. Importa que sea responsable y honesta. ¿Puede venir hoy en la tarde para que platiquemos? Fui a su casa esa tarde. Era una casona antigua en el centro de Oaxaca, de esas que tienen patio interior con plantas y fuente. Patricia era una mujer de unos 50 años, profesora universitaria, que vivía sola. Necesitaba ayuda con la limpieza 3 veces por semana, 4 horas cada día. Pagaría 1,000 pesos a la semana. Le caí bien, supongo, porque me contrató en el momento. Empieza el lunes, me dijo. Eso me daba 4 días para encontrar dónde vivir algo más permanente y económico que el hotel. El sábado caminé por diferentes colonias, buscando anuncios de cuartos en renta. Encontré varios, pero o eran muy caros, o estaban en zonas que no me gustaban. Ya me estaba desanimando cuando vi un letrero en una casa humilde. Se renta cuarto amueblado, baño compartido, $1,500 al mes. Toqué la puerta. Me abrió una señora de mi edad, bajita, morena, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Se llamaba Eulalia. Me invitó a pasar. La casa era pequeña y modesta. Eulalia vivía ahí con su hija y sus 2 nietos. El cuarto que rentaban era en realidad una construcción anexa en el patio trasero. Probablemente había sido una bodega antes. Era pequeño. Solo cabía una cama individual, un buró y una pequeña mesa con una silla. Pero tenía su ventana, tenía luz eléctrica, y aunque el baño era compartido, estaba limpio. 1,500 al mes, dijo Eulalia.
Puede usar la cocina si quiere cocinar algo, pero solo el refrigerador y una parrilla eléctrica que le puedo prestar. No incluye comidas. Sí incluye agua y luz. Era perfecto. Le dije que sí. Me pidió un mes adelantado. Se lo di ahí mismo en efectivo. Me dio una llave. Bienvenida, señora. Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Teresa, le dije. Solo Teresa. Esa tarde me mudé del hotel al cuartito de Eulalia. No tenía casi nada que acomodar. Mi ropa cabía en el pequeño armario que había. Mis documentos los guardé en el único cajón del buró. Puse la foto de mis hijos cuando eran pequeños sobre la mesita y la foto de mis papás junto a ella. Y ya. Ese era todo mi espacio. Pequeño, modesto, pero mío. Esa noche, acostada en esa cama individual en un cuarto que olía a humedad y a nuevo comienzo, me sentí más en paz de lo que me había sentido en décadas. Afuera se escuchaban los grillos, el ladrido lejano de un perro, una música suave que venía de alguna casa vecina. Cerré los ojos y dormí profundamente por primera vez en años. El lunes empecé a trabajar con Patricia. Llegaba a las 2 de la tarde, limpiaba durante 4 horas y me iba a las 6. Barría, trapeaba, sacudía, lavaba baños, lo mismo que había hecho toda mi vida. Pero era diferente, porque Patricia me trataba con respeto, me ofrecía agua, me preguntaba si necesitaba descansar, y sobre todo, porque al final de cada semana me daba un sobre con mis 1000 pesos, ganados con mi esfuerzo, mi trabajo, mi decisión. Con ese dinero pagaba mi renta, compraba mi comida, ahorraba un poco. Era poca plata, sí. 1000 pesos a la semana no es mucho, pero era mío, y eso lo hacía valer millones. Los martes y jueves en la tarde, los días que no trabajaba con Patricia, empecé a explorar más Oaxaca. Descubrí pequeños museos gratuitos, parques hermosos, mercados de artesanías. Me senté en cafés a tomar un chocolate caliente espumoso, mientras veía pasar a la gente. Compré un cuadernito barato y empecé a escribir. Cosas simples, lo que hacía cada día, lo que sentía, lo que descubría. También empecé a participar en las actividades que ofrecía el DIF local para adultos mayores. Había clases de ejercicio, talleres de manualidades, grupos de lectura. Conocí a otras mujeres de mi edad. Algunas eran viudas, otras divorciadas, otras que nunca se habían casado. Todas con historias diferentes pero con algo en común. Estaban viviendo para ellas mismas. Hice amistad con una señora llamada Hortensia, que daba clases de bordado en el centro comunitario. Ella me enseñó técnicas nuevas, diseños que yo no conocía. Empecé a bordar otra vez, algo que había dejado de hacer hacía años porque nunca tenía tiempo. Bordaba servilletas, manteles pequeños, que luego Hortensia me ayudaba a vender en el mercado de artesanías. No ganaba mucho, tal vez 200 o 300 pesos al mes, pero era un dinero extra, y además me daba satisfacción crear algo hermoso con mis manos. Pasaron las semanas, luego los meses. Mi vida encontró un ritmo. Trabajaba 3 días con Patricia, bordaba, exploraba la ciudad, iba a mis clases en el DIF, platicaba con Eulalia y su familia que poco a poco me fueron adoptando como una tía más. Los nietos de Eulalia, que tenían 8 y 10 años, empezaron a tocarme la puerta en las tardes para que les ayudara con la tarea. Yo, que había criado 3 hijos, disfrutaba mucho esos momentos, pero con una diferencia fundamental. Cuando terminábamos la tarea, ellos se iban y yo tenía mi espacio. No era una responsabilidad de 24 horas como con mis propios hijos. Durante todo este tiempo mantuve mi celular apagado la mayor parte del día. Lo encendía solo para hablar con Beatriz, mi amiga de Puebla, que me escribía mensajes de apoyo cada semana. Ella me contaba que Roberto había ido a la policía, pero que los policías le habían dicho que no podían hacer nada porque yo era adulta mayor en pleno uso de mis facultades y tenía derecho a irme si quería. Me contó que mis hijos estaban molestos, confundidos, que al principio habían hecho mucho escándalo, pero que poco a poco la vida había seguido su curso. Roberto había aprendido a cocinar lo básico o compraba comida hecha. Mariana había contratado a alguien para limpiar su casa. La vida continuaba, sin mí. ¿Y saben qué fue lo más liberador de todo esto? Darme cuenta de que el mundo no se acabó,
que todas esas tareas que yo pensaba que solo yo podía hacer, resultó que cualquiera las podía hacer, que no era indispensable, que era reemplazable en esas funciones, y que eso estaba bien, porque significaba que nunca debí sacrificarme tanto por ellas. En noviembre de ese año, 6 meses después de haberme ido, Beatriz me escribió: Daniela me contactó por Facebook. Está buscándote. Dice que solo quiere saber que estás bien. ¿Qué le digo? Le respondí que pensara y le escribiría después. Pasé varios días debatiendo internamente. ¿Quería hablar con mis hijos? Parte de mí sí, porque a pesar de todo los quería. Parte de mí tenía miedo de que intentaran hacerme sentir culpable, de que trataran de convencerme de volver. Finalmente decidí que sí, pero bajo mis términos. Le pedí a Beatriz que le diera a Daniela mi número de WhatsApp, pero que le dijera que solo aceptaría mensajes de texto, no llamadas, no videollamadas. Quería poder pensar mis respuestas, tener control sobre la conversación. Daniela me escribió esa misma noche: Mami, soy yo. Por favor, dime que estás bien. Todos estamos muy preocupados. Le respondí al día siguiente: Estoy bien, mejor que nunca. No voy a decirte dónde estoy. Solo necesito que sepas que estoy viva, sana y feliz. Ella: Pero mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué hicimos mal? Yo: No se trata de lo que hicieron mal ustedes. Se trata de lo que hice mal yo. Olvidarme de mí misma durante 70 años. Ahora estoy corrigiéndolo. Daniela: Papá está muy mal. No come bien. La casa está hecha un desastre. Llora por las noches. Esa parte me dolió un poco. No voy a mentir. Pero me mantuve firme. Roberto es un adulto. Puede aprender a cuidarse solo. O puede contratar a alguien que lo ayude. Pero ya no soy mi responsabilidad. Nunca debí serlo de esa manera. Hubo un silencio de varios días. Luego Daniela escribió: Creo que te entiendo. O estoy empezando a entenderte. Yo también me siento invisible a veces en mi casa, en mi trabajo. Nunca pensé que tú te sintieras así. Ese mensaje me hizo llorar. Mi hija por primera vez parecía verme como persona. Le respondí: Es difícil ser mujer en este mundo. Nos enseñan a darnos por completo a otros, pero nadie nos enseña a guardarnos algo para nosotras mismas. Aprende eso ahora que todavía eres joven. No cometas mis errores. Poco a poco, a través de mensajes esporádicos, Daniela y yo empezamos a construir una relación nueva, diferente, donde ella no me veía como su madre siempre disponible, sino como Teresa, una mujer con su propia vida. Me platicaba de sus problemas, yo le daba consejos, pero desde la distancia, desde mi espacio propio. Mariana también me escribió eventualmente. Fue menos comprensiva que Daniela. Mamá, lo que hiciste estuvo muy mal. Papá está sufriendo. Nosotros estamos sufriendo. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Le respondí: Mariana, durante toda mi vida puse a todos antes que a mí. Ahora, en lo que me queda de vida, me pongo a mí primero. Si eso es egoísmo, entonces sí, soy egoísta. ¿Y sabes qué? Se siente maravilloso. Ella dejó de escribirme después de eso. Me dolió, pero lo acepté. Tal vez algún día me entendería, tal vez no. Eso ya no dependía de mí. Robertito nunca me escribió. Nunca intentó contactarme. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestra relación. Para él, yo simplemente había sido la cocinera de su infancia. Ahora que esa función ya no existía, yo tampoco existía para él. Y está bien, tuve que hacer las paces con eso. No todos mis hijos iban a entender. No todos iban a perdonar. Y yo tenía que estar bien con eso. Cuando llegué al año de vivir en Oaxaca, hice una pequeña celebración yo sola. Compré un pastelito individual en una panadería, le puse una velita, y me la comí en mi cuartito mientras pensaba en todo lo que había pasado en ese año. Había aprendido a vivir con muy poco dinero, pero con mucha libertad. Había hecho nuevas amigas que me veían por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. Había redescubierto pasiones olvidadas como el bordado y la lectura. Había aprendido a disfrutar mi propia compañía. También había aprendido cosas prácticas. Cómo administrar mi dinero limitado. Cómo cocinar para una sola persona. Cómo pedir ayuda cuando la necesitaba. Cómo decir no sin sentirme culpable. Pero lo más importante que había aprendido era esto.
Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 70 años, yo estaba viviendo una vida completamente nueva. Y aunque era más difícil, más incierta, con menos comodidades materiales que antes, era mía. Y eso lo hacía invaluable. Patricia, mi jefa, se había convertido en una amiga. Un día me invitó a tomar café en su casa después del trabajo. Me platicó su historia. Había estado casada, había sido muy infeliz, se había divorciado a los 42 años. Mejor gente me decía que estaba loca, que iba a quedarme sola, que nadie quería a una mujer divorciada de esa edad. Pero mira, tengo 53 años ahora y soy más feliz que nunca. Vivo como quiero, con quien quiero, cuando quiero. Me miró con ternura. Teresa, tú hiciste a los 70 lo que yo hice a los 40. Eres mucho más valiente que yo. Sus palabras me llenaron de orgullo, porque sí, había sido valiente, tremendamente valiente. También me conecté con un grupo de mujeres mayores que se reunían los sábados en un parque a hacer ejercicios. Eran como 20 señoras, todas de 60 años en adelante, haciendo yoga y estiramientos bajo la dirección de una instructora joven. Me uní al grupo. Al principio me costaba trabajo. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al ejercicio, pero poco a poco fui ganando flexibilidad, fuerza, resistencia, y algo increíble pasó. Mi salud mejoró. La presión arterial bajó. El dolor de rodilla disminuyó con los ejercicios específicos que hacíamos. Bajé peso. Me sentía físicamente mejor que en años. Resulta que el estrés de mi vida anterior me estaba matando literalmente, y alejarme de eso me estaba sanando. En diciembre del 2024, año y medio después de haberme ido, Daniela me escribió: «Mami, me voy a casar. Sé que tal vez no quieras venir, pero me gustaría mucho que estuvieras ahí. No como la que cocina o atiende, sino como mi mamá, como invitada de honor». Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. ¿Quería ir? Sí. ¿Tenía miedo de volver a Puebla y enfrentarme a todos? También, le respondí. ¿Dónde va a ser la boda? Ella. En Puebla, en un jardín de eventos, en marzo del próximo año. Le dije que lo pensaría. Durante las siguientes semanas lo hablé con mis amigas de Oaxaca. Beatriz, mi amiga de Puebla con quien seguía en contacto, me animó. «Ven, Teresa, enfrenta tu pasado con la cabeza en alto. Demuéstrales que estás bien». Finalmente decidí que sí iría, pero bajo ciertas condiciones que le escribí claras a Daniela. «Iré, pero me quedaré en un hotel, no en casa. Iré solo para la ceremonia y la fiesta, no para ayudar con preparativos. Y me iré al día siguiente. Y si alguien trata de hacerme sentir culpable o de convencerme de quedarme, me voy inmediatamente. ¿Entendido?» Daniela aceptó todas mis condiciones. Me mandó la invitación formal, muy elegante. Mi corazón se aceleró al verla. Volvería a Puebla. Vería a mi familia. Vería a Roberto. Los meses pasaron. Seguí con mi vida en Oaxaca, trabajando con Patricia, bordando, ejercitándome, viviendo. Ahorré dinero para el pasaje de autobús y para el hotel en Puebla. Llegó marzo del 2025. La boda sería el día 15, exactamente 2 años después de haberme ido. Tomé el autobús a Puebla el día 14. Durante el viaje los nervios me comían. Me había comprado un vestido nuevo para la boda, color azul marino, elegante pero sencillo. Me había dejado crecer el cabello y ahora lo traía corto pero bien cortado, en una estética de Oaxaca. Me había comprado unos zapatos cómodos, pero bonitos. Me veía bien, me sentía bien, pero aún así estaba nerviosa. Llegué a Puebla en la tarde. Tomé un taxi al hotel donde me quedaría, un hotelito modesto cerca del centro. Me registré, me instalé en mi cuarto. Daniela me había escrito que quería verme esa noche antes de la boda. Quedamos de vernos en el lobby del hotel a las 8. Bajé a las 8 en punto. La vi entrando, mi hija, ya toda una mujer de 44 años. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Mami», sollozó, «te extrañé tanto». «Ash». Yo también lloré abrazándola. «Yo también te extrañé, mi niña». Nos sentamos en el lobby y platicamos durante horas. Ella me contó todo lo que había pasado en esos 2 años. Que Roberto al principio había estado muy mal, deprimido, sin saber cómo funcionar.
que Robertito había contratado a una señora que fuera a cocinar y limpiar 2 veces por semana, que Roberto había aprendido a hacer lo básico para sobrevivir, que seguía enojado conmigo, que no quería ni escuchar mi nombre. Me contó que Mariana también seguía molesta, que decía que yo había sido una mala madre por abandonarlos, que Robertito simplemente nunca mencionaba el tema, como si yo hubiera muerto y punto. Pero Daniela me dijo algo hermoso. «Mamá, lo que hiciste me abrió los ojos. Empecé a ver cómo yo también estaba cayendo en los mismos patrones. En mi hospital me exigían de más porque soy mujer. En mi casa mi novio esperaba que yo hiciera todo, y yo lo hacía sin quejarme, igual que tú. Pero después de que te fuiste, empecé a decir que no. Empecé a poner límites. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. Mi novio aprendió a lavar sus propios platos. En el hospital empecé a pedir respeto, y me lo dieron. Tú me enseñaste eso, mamá, con tu ejemplo». Lloré escuchándola, porque eso significaba que mi acto, por doloroso que hubiera sido para todos, había servido de algo. Le había enseñado a mi hija a valorarse. El día de la boda amaneció soleado. Me arreglé con cuidado. El vestido azul marino me quedaba muy bien. Me maquillé ligeramente, algo que no hacía desde hacía décadas. Me peiné. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 72 años que se veía fuerte, segura, viva. Llegué al jardín de eventos. Era un lugar hermoso, con árboles grandes y flores por todos lados. Había ya mucha gente. Vi a Mariana de lejos con su familia. Ella me vio. Nos miramos a los ojos. Ella desvió la mirada. No vino a saludarme. Me dolió, pero lo acepté. Vi a Robertito. Él también me vio. Asintió con la cabeza de lejos, pero tampoco se acercó. Estaba con Mónica y sus hijos, que ya eran unos muchachos grandes que no me reconocieron. Y luego lo vi. A Roberto. Estaba sentado en una silla cerca del pasillo donde caminaría Daniela. Se veía mayor, más delgado, con el cabello completamente blanco. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos una mezcla de dolor, enojo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero no me acerqué a él, ni él a mí. Daniela se veía hermosa en su vestido de novia. Caminó del brazo de Roberto hacia el altar. Yo estaba sentada en la tercera fila. Durante la ceremonia lloré, pero de alegría. Mi hija estaba contenta. Se estaba casando con un hombre que la valoraba, que había visto cómo la trataba en los preparativos de la boda con respeto y amor. En la fiesta después de la ceremonia, Daniela me buscó. Me presentó con su nuevo esposo, Javier. Él me abrazó calurosamente. «Señora Teresa, Daniela me ha platicado mucho de usted. Es un honor conocerla». Me sorprendió su calidez. Le sonreí. «El honor es mío. Cuida bien a mi hija». Él asintió. «Lo haré. Ella me cuida a mí también. Somos un equipo». Eso me gustó. Durante la fiesta, Roberto se me acercó. Fue la primera vez que estábamos cerca en 2 años. «Teresa», dijo simplemente. «Roberto», respondí. Nos quedamos ahí parados, sin saber qué decir. Finalmente él habló. «¿Te ves? Bien. Diferente. Gracias», dije. Él continuó. «No voy a decirte que entiendo lo que hiciste, porque no lo entiendo. Pero Daniela me ha hecho ver que tal vez no fui el mejor esposo». Me sorprendió escuchar eso. «Tal vez no», concordé. «Pero yo tampoco fui perfecta. Debí haber hablado, haber puesto límites desde el principio. No lo hice». Él asintió. «¿Vas a volver?», me preguntó esperanzado. Lo miré a los ojos y dije con firmeza. «No, no voy a volver. Esa vida terminó. Ahora tengo una nueva vida. Y soy feliz». Vi cómo su esperanza se apagaba. «Entiendo», dijo. Y se alejó. Esa fue la última conversación que tuve con Roberto. No hubo gritos, no hubo drama, solo una aceptación tranquila de que lo nuestro había terminado. Bailé en la boda. Bailé con Daniela. Bailé con Javier. Bailé con algunas primas que me recordaban y que me saludaron con cariño. Comí delicioso. Reí. Disfruté. Y al final de la noche, cuando la fiesta estaba terminando, me despedí de Daniela. «Me voy mañana temprano», le dije. Ella asintió. «Lo sé, pero ahora sé dónde estás. Iré a visitarte a Oaxaca pronto, con Javier. Quiero conocer tu nueva vida. Serán bienvenidos», le dije. Y lo decía en serio. Regresé a mi hotel. Al día siguiente tomé el autobús de regreso a Oaxaca.
Mientras veía Puebla desaparecer por la ventana, no sentí tristeza. Sentí paz. Había enfrentado mi pasado. Había visto a mi familia. Había cerrado círculos. Y ahora regresaba a mi vida. A mi vida. Han pasado varios meses desde la boda de Daniela. Hoy es agosto del 2025 y estoy sentada en el parque de Oaxaca, donde me gusta venir a escribir en mi cuaderno. Tengo 72 años recién cumplidos. 2 años y medio desde que me fui. Mi vida no es perfecta. Sigo trabajando limpiando la casa de Patricia 3 veces por semana porque necesito el dinero. Vivo en un cuartito pequeño en la casa de Eulalia. No tengo lujos. No viajo en avión a lugares exóticos. No tengo ropa de marca ni joyas caras. Pero tengo algo que nunca tuve antes. Libertad. Libertad para decidir cómo gasto mi tiempo. Libertad para decir que no. Libertad para elegir con quién me relaciono y cómo. Libertad para ser yo misma sin tener que cumplir expectativas de nadie. Daniela me visita cada 2 meses. Viene con Javier y se quedan en un hotelito aquí en Oaxaca. Paseamos, platicamos, nos reímos. Tenemos ahora una relación de adulta a adulta, no de madre abnegada a hija demandante. Y es hermoso. Mariana eventualmente me perdonó. O al menos eso dice. Me escribe de vez en cuando. Las conversaciones son superficiales todavía, pero es un comienzo. Robertito sigue sin contactarme. He hecho las paces con eso. Roberto, según me cuenta Daniela, está aprendiendo a vivir solo. Tiene su rutina, sus amigos del domino que lo visitan, la señora que le limpia y cocina 2 veces por semana. Está bien. Sobrevivió sin mí, como yo sabía que lo haría. Beatriz, mi amiga de Puebla, vino a visitarme hace un mes. Nos sentamos en este mismo parque y le conté todo. Ella lloró de la emoción. Lo lograste, Teresa. Realmente lo lograste. He hecho nuevas amigas aquí en Oaxaca. Mujeres de todas las edades que admiran mi valentía. Algunas me han dicho que yo las inspiré a hacer cambios en sus propias vidas. Eso me llena de orgullo. Sigo yendo a mis clases de ejercicio, a mis talleres de bordado. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra en un taller gratuito que dan en el centro cultural. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Mi salud está bien. La presión controlada. El colesterol bajó. La rodilla todavía me duele a veces, pero mucho menos. Duermo bien. Como bien. Vivo bien. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, ni un segundo. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. De haber esperado hasta los 70 años. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Extraño algo de mi vida anterior? A veces extraño tener más dinero, más comodidades. A veces extraño a mis hijos, aunque ya no a la versión de ellos que me veía como sirvienta. Y créanme o no, a veces hasta extraño cocinar a gran escala, porque me gustaba cocinar cuando era mi elección, no mi obligación. Pero, ¿cambiaría esta vida por la anterior? Jamás. 1000 veces prefiero vivir con poco pero libre, que vivir con más, pero en una jaula. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que finalmente existe. No soy invisible. Me veo a mí misma. Y me gusta lo que veo. Veo arrugas, canas, señales de edad, pero también veo fuerza. Veo determinación. Veo a alguien que tomó las riendas de su vida cuando todos decían que era demasiado tarde. Si alguien está escuchando esto y se siente identificada, si hay una mujer en cualquier parte que se siente invisible en su propia familia, que siente que su vida no le pertenece, quiero decirle algo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. No estoy diciendo que todas deban irse de casa como yo lo hice. Cada situación es diferente. Pero lo que sí digo es que todas merecemos ser vistas, ser valoradas, ser tratadas como personas y no como funciones. Merecemos decir no sin sentirnos culpables. Merecemos tiempo para nosotras mismas. Merecemos perseguir nuestros sueños sin importar nuestra edad. Merecemos vivir, no solo existir al servicio de otros. A veces el cambio más radical es el más necesario. A veces tienes que alejarte para encontrarte. A veces tienes que defraudar a otros para no seguir defraudándote a ti misma. Y si tienes miedo, está bien. Yo también tenía miedo. Pero el miedo a seguir viviendo una vida que no es tuya debe ser mayor que el miedo al cambio. Mis 70 años no son el final de mi vida.
Son el comienzo de mi vida real, la vida que debí haber tenido siempre, pero que por fin, aunque tardíamente, tengo. Así que si necesitan escuchar esto, sí, puedes comenzar de nuevo. Sí, mereces ser feliz. Sí, tu vida te pertenece. Y sí, nunca es demasiado tarde para empacar tus sueños y comenzar el viaje hacia ti misma. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia las movió de alguna manera, si las hizo pensar, si las inspiró, o simplemente si las acompañó durante este rato, me ayudaría enormemente que le dieran like a este video, que se suscribieran al canal para más historias como esta, y que me dejaran un comentario diciéndome de qué país están viendo esto, o qué les pareció mi historia. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a más mujeres que necesitan saber que no están solas, que hay salida, que hay esperanza, que hay vida más allá de la invisibilidad. Gracias por escucharme. Gracias por darle espacio en su día a esta historia de una mujer común que hizo algo extraordinario: elegirse a sí misma. Me despido desde este parque en Oaxaca, donde el sol está empezando a ponerse y pinta el cielo de colores naranjas y rosas, donde puedo sentarme tranquila sabiendo que nadie me está esperando en casa para exigirme nada, donde puedo simplemente ser Teresa, solo Teresa, por fin Teresa. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Que cada día que despierto en mi cuartito, lo primero que pienso es: hoy es mío, este día me pertenece, y puedo hacer con él lo que yo decida. Esa es la libertad más grande que existe, y les deseo a todas que algún día, de la forma que sea apropiada para cada una, encuentren esa libertad también. Nunca es tarde para empacar tus sueños. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Les mando un abrazo grande, lleno de cariño y de entendimiento, de mujer a mujer, de corazón a corazón. Y recuerden, ustedes también merecen ser felices. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho. Con todo mi cariño, Teresa.